Saludo fraterno. A nosotros nos corresponde el siguiente caso. Paciente masculino de 45 años de edad, casado y con 2 hijos adolescentes, que durante 15 años trabajó en la misma empresa hasta que fue despedido debido a recortes económicos. A partir de esta situación comienza a experimentar cambios importantes en su estado emocional, en su dinámica de vida cotidiana. La pérdida del empleo no solo afecta su estabilidad económica, sino que también afecta su sentido de identidad, ya que gran parte de su rol personal estaba ligado a su trabajo. Actualmente presenta dificultades en el ámbito familiar y una preocupación constante por el futuro. Los síntomas presentes son insomnio, irritabilidad frecuente, preocupación constante, especialmente por la situación económica por la cual está atravesando, sensación de fracaso personal, pérdida de identidad asociada al rol laboral, temor persistente frente al futuro, dificultades en la relación y comunicación familiar. Ahora, como factores personales y sociales relevantes, está en una edad media de 45 años, etapa asociada a estabilidad laboral y familiar, fuerte identificación personal con el rol de trabajador y proveedor, responsabilidad familiar, es esposo y padre de 2 adolescentes, también la pérdida reciente del empleo como evento estresor significativo, el contexto económico incierto, los cambios en la dinámica familiar, posiblemente con aumento de tensión, también la probable disminución de la autoestima y percepción de autoeficacia y autoeficiencia por el rol que ocupa. Ahora, en el sentido personal, está en la edad de 45 años, una etapa en la que el trabajo suele ser la base de nuestra autoestima y de sentirnos útiles en la vida. El hecho de haber estado 15 años en el mismo puesto hace que el despido no sea solo perder el sueldo, sino perder la rutina, perder el lugar donde se sentía seguro y valorado. Y si nos vamos a lo social y a lo familiar, tiene a su cargo a su esposa y a 2 adolescentes. La adolescencia de los hijos ya es de por sí una etapa familiar que exige mucho emocional y económicamente. Ahora, al perder el rol de proveedor, siente una presión enorme, lo que inevitablemente ya está provocando choques, roces y conflictos en la convivencia diaria de la familia, lo cual es completamente normal en esta posición. Ahora, respecto al entorno, el despido se dio por recortes económicos de la empresa, lo que nos habla de un mercado laboral difícil que seguramente le genera presión extra de no saber qué tan rápido podrá encontrar algo nuevo a su edad, llegando a experimentar ansiedad anticipatoria. El caso puede comprenderse desde un enfoque biopsicosocial que integra elementos del desarrollo adulto, la psicología clínica y la psicología del trabajo. En primer lugar, desde la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, el paciente se encuentra en la etapa de la adultez media, caracterizada por el conflicto entre generatividad versus estancamiento. Y es que en esta fase el individuo busca sentirse productivo, útil y capaz y contribuir en su entorno, especialmente a través del trabajo y la familia. La pérdida del empleo en este contexto no solo representa una crisis económica, sino una amenaza directa a su identidad y sentido de propósito, lo que explica la aparición de sentimientos de fracaso y pérdida de identidad descritos en el caso. Desde la perspectiva clínica, los síntomas presentados como insomnio, irritabilidad, preocupación constante y temor al futuro son consistentes con una respuesta de ansiedad ante un estresor significativo. Según el modelo cognitivo-conductual, estas manifestaciones pueden entenderse como el resultado de pensamientos disfuncionales, tales como la catastrofización, la sobregeneralización, la disminución de la autoeficacia, y estos patrones cognitivos lo que hacen es mantener el malestar emocional y afectan el comportamiento, contribuyendo a dificultades en la dinámica familiar y en el afrontamiento adaptativo. Asimismo, el caso se relaciona con el concepto de estrés por desempleo, considerado uno de los eventos vitales más importantes en la adultez. En contextos de incertidumbre laboral caracterizada por cambios económicos y tecnológicos, la pérdida de trabajo incrementa los niveles de ansiedad, inseguridad y deterioro del bienestar psicológico. Esto se evidencia en el paciente, quien experimenta preocupación persistente por el futuro económico y una sensación de descontrol frente a su situación en particular. Por otra parte,
El trabajo cumple funciones psicológicas fundamentales como estructurar la vida cotidiana, proporcionar reconocimiento social y fortalecer la autoestima. Su pérdida genera desorganización emocional y afecta las relaciones interpersonales, especialmente en contextos familiares donde el rol de proveedor tiene un peso bastante significativo. En síntesis, el malestar del paciente se explica por la interacción entre factores personales, sociales y contextuales, configurando una crisis adaptativa que requiere intervención psicológica basada en evidencia. El problema psicológico principal del paciente se configura como un cuadro de ansiedad clínicamente significativo asociado a una crisis adaptativa tras una pérdida del empleo. Esto también va acompañado de una afectación en su identidad personal y el rol social. El núcleo del malestar no se limita a los síntomas, sino que esto también se relaciona con la ruptura del autoconcepto como proveedor y figura de estabilidad familiar, lo que puede llegar a generar sentimientos persistentes de fracaso y pérdida de sentido. Los síntomas son presentados como el insomnio, la irritabilidad, la preocupación constante y el temor al futuro, que se encuentran directamente vinculados con su contexto personal y social. La responsabilidad económica hacia su familia, junto con las expectativas propias de su etapa vital, se intensifican. La percepción de amenaza frente al desempleo. En este sentido, la pérdida laboral no es vivida únicamente como una dificultad económica, sino también como una pérdida de valor personal, lo que esto puede generar un incremento de ansiedad anticipatoria y afecta tanto su bienestar emocional como su funcionamiento de la dinámica familiar. En cuanto a los factores que estos originan y mantienen los problemas, se identifican como elementos cognitivos, emocionales y contextuales. El nivel cognitivo predominan los pensamientos disfuncionales como la catastrofización del futuro y la sobregeneralización de experiencia al desempleo, lo que refuerza la sensación de incapacidad a nivel emocional, y estos pensamientos pueden generar ansiedad sostenida e irritabilidad. Entonces, a nivel contextual, la incertidumbre del mercado laboral y la presión familiar actúan como factores estresores, que esto llega a mantener el problema durante todo el tiempo. Asimismo, los conflictos familiares también refuerzan la percepción de fracaso, generando un ciclo de retroalimentación negativa. Desde una perspectiva aplicada, el caso evidencia cómo la pérdida del empleo impacta la identidad ocupacional y el bienestar psicológico. La literatura señala que el trabajo cumple funciones psicosociales esenciales, como estructurar la vida cotidiana, proporcionar reconocimiento social y fortalecer el autoestima, por lo que su pérdida puede generar desorganización emocional y una crisis de identidad. Asimismo, la evidencia indica que la inseguridad laboral y el desempleo se asocian con mayores niveles de ansiedad y estrés y sensación de descontrol, especialmente en contextos de incertidumbre prolongada. En síntesis, el malestar del paciente se explica por la interacción entre la pérdida del laboral, la interpretación negativa de esta experiencia y las demandas familiares y sociales propias de su etapa de vida, lo que mantiene los síntomas ansiosos y dificulta un afrontamiento adaptativo. Para este caso, un abordaje psicoterapéutico adecuado sería la terapia cognitivo-conductual, TCC, ampliamente respaldada por la evidencia científica para el tratamiento de síntomas de ansiedad, insomnio y reestructuración del autoconcepto. Este enfoque permitiría trabajar sobre los pensamientos disfuncionales asociados al fracaso, la pérdida del rol laboral y la incertidumbre económica, ayudando al paciente a identificar, cuestionar y modificar creencias negativas. Asimismo, se puede incorporar técnicas de regulación emocional, activación conductual y entrenamientos en habilidades de afrontamiento, favoreciendo la adaptación a la nueva situación.
el fortalecimiento de la identidad personal más allá del trabajo y la mejora de la dinámica familiar. Muchas gracias.